La torre fue construida para resistir bombarderos, huracanes y lo peor que el Atlántico pudiera arrojarle. En enero de 1961, la Torre Texas 4 colapsó repentinamente, llevándose a los 28 hombres a bordo. Desde el inicio, los marineros la llamaron vieja temblorosa y algunos pensaban que estaba condenada desde que salió del dique seco. Otros susurraban sobre arrastreros soviéticos merodeando cerca y se preguntaban si los secretos de la Guerra Fría mantenían a las tripulaciones a bordo mucho después de que la seguridad se hubiera perdido. Las familias solo tuvieron rumores, especulaciones y dolor sin respuestas. La torre fue destruida por la tormenta, por fallas fatales de ingeniería o por algo mucho más secreto. El 1 de agosto de 1952, investigadores del Laboratorio Lincoln del Instituto de Tecnología de Massachusetts informaron sobre detectar bombarderos soviéticos de largo alcance antes de que llegaran al espacio aéreo estadounidense. En ese momento, Estados Unidos dependía de una combinación de radares terrestres, aviones equipados con radar y barcos de piquete de la Marina estacionados en el Atlántico. Todos tenían limitaciones. Los aviones solo podían permanecer en el aire durante unas pocas horas a la vez. Los barcos podían cubrir largas distancias, pero eran vulnerables al clima y a fallas mecánicas. El Laboratorio Lincoln propuso una alternativa audaz: estaciones de radar fijas colocadas en bajíos poco profundos, a unas 80 a 100 millas de la costa de Estados Unidos. Las Torres Texas recordaban a las plataformas petroleras del Golfo de México, ya familiares en los años 50. Estas plataformas de radar ancladas permanentemente al lecho marino podían permanecer años en su lugar y brindar cobertura de radar estable y de largo alcance. Esto no era solo un experimento técnico, estaba directamente relacionado con la estrategia nuclear. A principios de la década de 1950, los bombarderos soviéticos como el Tupolev Tu-95 Bear tenían el alcance suficiente para cruzar el Ártico y atacar ciudades estadounidenses. Detectarlos a tiempo y responder era esencial, cada minuto contaba. Tras Pearl Harbor en 1941, la detección de largo alcance fue prioridad. El Comando de Defensa Aérea estaba construyendo la línea de alerta temprana lejana a través de Alaska, Canadá y Groenlandia para detectar amenazas árticas, pero los accesos del Atlántico estaban desprotegidos. Los bombarderos de gran altitud eran rastreados, pero los que volaban bajo, a menos de 500 pies, solo aparecían en el radar cerca de sus objetivos. Las Torres Texas buscaban cerrar esa brecha. Los radares de la torre se construyeron para conectarse directamente a la red Sistema Automático de Defensa Aérea Terrestre, un avanzado sistema de computadoras que reunía datos de varios sitios, para automatizar y agilizar el rastreo e interceptación aérea, reemplazando los lentos relevos de voz a los controladores en tierra. El plan de la Guerra Fría planteó instalar 5 torres de radar en los bajíos del Atlántico Norte para ampliar la cobertura de radar de Estados Unidos, cientos de millas, mar adentro, y ganar hasta 30 minutos. Advertencia contra bombarderos soviéticos. La Marina supervisaría el diseño y la construcción, y la Fuerza Aérea las operaría. Un consorcio de consultores e ingenieros, junto con el Instituto Oceanográfico Woods Hole, aportó datos clave sobre viento y olas para las difíciles condiciones del sitio. Para el 1 de octubre de 1954, el estudio de ingeniería confirmó la viabilidad técnica de las torres, por lo que el programa de las Torres de Texas pasó de la concepción a la construcción. Se designaron 2 firmas de arquitectura e ingeniería para diseñar las torres. Ambas tenían experiencia en ingeniería marina, pero no en un proyecto de esta magnitud. El resumen de diseño era simple en teoría, pero complejo en la práctica. Construir una estación de radar fija en el Atlántico, fuerte para resistir vientos huracanados y mares agitados, pero lo bastante ligera para construirse en secciones y remolcarse a su destino. Tormentas invernales en el Atlántico generan olas de 10 metros. Los huracanes en verano y otoño pueden generar vientos de hasta 120 millas por hora y olas de más de 15 metros no son inusuales en aguas profundas. Se creó una plataforma triangular de acero con lados de 55 metros sostenida por 3 cajones huecos de acero de casi 4 metros de diámetro, rellenos de concreto reforzado. Las patas contenían tanques de combustible, agua y tubos de servicio.
Una pata contaba con toma de agua de mar y planta desalinizadora para obtener agua potable. Cada torre pesaría más de 6.000 toneladas y se elevaría casi 105 metros desde el lecho marino hasta las cúpulas de radar, aproximadamente la altura de un edificio de 30 pisos. La plataforma estaría a 20 metros sobre la línea de flotación, superando la mayoría de las olas, pero expuesta a las más grandes. Tres patas darían estabilidad, distribuirían la carga y reducirían la construcción frente a una plataforma de cuatro patas. Pero el diseño triangular también significaba que si un lado se debilitaba, las tensiones podían transferirse y amplificarse rápidamente a través de la estructura. La construcción se dividió en dos fases. Las cubiertas de la plataforma triangular se harían en dique seco con torres de radar, alojamientos y equipo instalados. Las patas se fabricarían como tubos largos y huecos con refuerzos internos. Las patas de las torres 2 y 3 se integraron en la plataforma en el dique seco para que todo el conjunto pudiera ser remolcado al mar. Luego las patas podían bajarse y fijarse en el lecho marino para asegurar la estructura. La Torre 4 estaría ubicada en aguas mucho más profundas, alrededor de 56 metros en comparación con los 17 metros de la Torre 2 y los 26 metros de la Torre 3. Las torres 2 y 3 podían instalarse más fácil y resistente. La Marina decidió que la Torre 4 tendría que ser ensamblada en el mar. El programa de la Torre Texas inició su construcción a mediados de los años 50. Las tres torres tuvieron caminos distintos hasta su finalización, destacando desde el inicio los problemas de la Torre 4. La Torre Texas 2 se empezó a construir en el astillero Bethlehem Steel de Quincy, Massachusetts, en dique seco, con sus tres patas unidas a la plataforma triangular. Después de la fabricación, toda la estructura fue flotada como una sola unidad y remolcada hasta su sitio, a más de 86 millas náuticas de Cape Cod. Las patas se bajaron a unos 17 metros de agua y la estructura se hincó aproximadamente 19 metros en el lecho marino. Las patas estaban enterradas más profundo que la altura del agua, lo que daba a la torre una base sólida y estable. La Torre 2 entró en funcionamiento en 1955 con un costo de $123 millones. Fue la prueba de concepto, una plataforma de radar en alta mar funcional, fijada permanentemente al lecho marino con áreas habitables y equipo de radar. La Torre 3 se encontraba a unas 57 millas náuticas al sureste de Nantucket, en aproximadamente 26 metros de profundidad. Sus patas eran más largas, de 61 metros, pero el método de construcción era el mismo. Construir las patas y la plataforma juntas en un dique seco, flotar toda la unidad y colocarla en su lugar. Se terminó en mayo de 1957 por poco más de $10 millones. Sus patas se hincaron aproximadamente 18 metros en el lecho marino para darle una base firme. Como la Torre 2 Texas, la Torre 4 era más compleja. Se ubicaba a 55 millas náuticas al sur de Long Island y 74 al este de Nueva Jersey en el agua. Con casi 55 metros de profundidad, supera por más del doble a las otras dos plataformas. Esa profundidad requería patas mucho más largas, de unos 77 metros. Para soportar el estrés adicional, los ingenieros añadieron 3 niveles de refuerzos cruzados de acero escalonados a lo largo de la parte sumergida de las patas. La instalación fue completamente diferente. En vez de remolcar la plataforma y las patas juntas, las patas de la Torre 4, la plantilla, se transportaron flotando horizontalmente y luego se colocaron verticalmente como un trípode en el mar. La plataforma fue flotada entre ellas, se cerraron con puertas para sujetar las patas y toda la estructura fue elevada hasta su posición. Desde el principio, la Torre 4 mostró señales preocupantes de debilidad. En 1957, durante el remolque a su sitio, los mares agitados doblaron y rompieron refuerzos diagonales. La tripulación intentó repararla en el mar en vez de llevarla al dique seco. Cuando finalmente se levantaron y colocaron las patas en la plataforma, estas rasparon el acero y dejaron abolladuras profundas. De unos 25 centímetros de profundidad y casi 2 metros de ancho, justo donde las patas A y B daban hacia la costa. El daño era visible, al igual que otro problema. Las patas estaban colocadas a solo unos 5 metros y medio en el lecho marino. En cambio, la Torre 2 y la 3 estaban hincadas a más de 18 metros en la arena.
La cimentación de la Torre 4 era más superficial y menos estable por la diferencia. En papel parecía una fortaleza formidable. En realidad tenía debilidades ocultas desde el mismo momento en que fue construida. A finales de 1957, las Torres Texas dejaron de ser solo prototipos. Tripulaciones a bordo, sistemas operando y datos de radar regresando al continente. La idea de plataformas de radar en alta mar se había hecho realidad, pero la versión real resultó ser menos estable y confiable de lo que prometían los planes. Cada torre funcionaba como una pequeña y aislada base marina. Tenía espacio habitable para 75 soldados y 8 oficiales, con una cocina, comedor, enfermería y lugares para relajarse. La cubierta inferior tenía tanques, bombas y equipo de mantenimiento. Las superiores, la estación de radar y comunicaciones. Las tripulaciones rotaban en turnos largos, a veces por semanas. Suministros y relevo llegaban por barco o helicóptero. Al inicio, el barco adaptado de la Guardia Costera, Nuevo Bedford, transportaba personas usando una grúa y una canasta en forma de dona. Eso se sentía suave en mares tranquilos y como un juego de parque de diversiones cuando el mar se agitaba. Luego, helicópteros como el H-21 Workhorse y el Sikorsky S-61 continuaron transportando hasta 28 personas a la vez. A pesar de los duros y ruidosos ambientes del Atlántico Norte, los marineros formaron rutinas, horneaban pan fresco, estiraban los ingredientes limitados para hacer comidas y encontraban pequeños rituales para mantener la moral alta en su puesto flotante. Las torres fueron construidas para extender la cobertura del radar profundamente en el Atlántico y lo lograron razonablemente bien. Los radares podían detectar aeronaves grandes como el B-47 a gran altitud a unas 200 millas náuticas de distancia. A bajas altitudes, el sistema tenía problemas. Las aeronaves a 150 metros sobre la línea de flotación solo se veían a 50 millas náuticas. Eso dejaba un punto ciego serio para los ataques de bombarderos a baja altitud, precisamente lo que las torres estaban destinadas a detener. Los aviones de alerta temprana aerotransportados aún tenían que patrullar y cubrir lo que las torres no podían ver. Incluso cuando los radares funcionaban, llevar los datos a tierra era otro reto. Las torres estaban diseñadas para enviar información directamente al Sistema Informático Sistema Automático de Defensa Aérea Terrestre, pero la actualización se retrasó respecto al cronograma. Mientras tanto, los operadores debían transmitir mucha información por radio, de forma tradicional. El clima de verano empeoró los problemas. Los cambios bruscos de temperatura doblaban señales de radar, llenando pantallas de ecos falsos y aviones fantasma. La cubierta triangular estaba abarrotada. 3 cúpulas de radar, varias antenas parabólicas y pesadas antenas competían por espacio debajo. Los operadores trabajaban en salas de radar estrechas que eran calurosas, ruidosas y vibraban constantemente por los generadores diésel, las antenas giratorias y el movimiento inquieto del mar. Con tanto equipo apretado tan cerca, la interferencia electromagnética era inevitable y el resultado era un sistema que a menudo era poco confiable justo cuando más se necesitaba. Uno de los mayores problemas era el movimiento, para el cual los ingenieros se prepararon, pero nunca pudieron eliminar por completo. Las torres eran fijas, pero algunas tormentas las hacían oscilar y vibrar. La vibración era tan frecuente que la Fuerza Aérea llamó a la Torre 4 la vieja temblorosa. Esto no solo era incómodo para la tripulación, los radares necesitaban una plataforma estable para funcionar correctamente. Para la Torre 4 el problema era peor. El agua más profunda hacía que sus largas patas se flexionaran aún más. Su base poco profunda ofrecía menor agarre en el lecho marino. Los daños en la construcción generaron puntos débiles que amplificaron la vibración. A fines de 1958, solo un año tras su conclusión, la Torre 4 ya presentaba más estrés estructural de lo previsto. Para 1958, las torres de Texas estaban construidas y funcionando, pero su prueba más difícil aún estaba por venir. El Atlántico Norte es implacable y en menos de un año las tormentas azotarían la Torre 4 mostrando la fragilidad de su diseño y construcción. El 24 de agosto de 1958, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica detectó una tormenta tropical a 260 millas náuticas al este-noreste de Miami. En pocos días se fortaleció y se convirtió en el huracán Daisy, con vientos de hasta 120 nudos, que son aproximadamente 140 millas por hora,
Daisy pasó casi directamente sobre la Torre 4. La tormenta generó olas de más de 15 metros y vientos más fuertes de lo que la torre soportaba. Cuando Daisy se fue, los buzos inspeccionaron la torre. Mares de 15 metros pueden lanzar un carguero de acero como si fuera un juguete. Una torre no cabalga las olas, recibe toda la fuerza de frente. Cada oleada transmite tensión a las patas una y otra vez. Ese es el patrón que sigo descubriendo en historias de la línea de agua. El océano lleva cada estructura, cada diseño y a cada persona justo al límite. Los buzos encontraron refuerzos sueltos a 20 metros de profundidad en el lado AB, el mismo lado que se dañó durante la construcción. El refuerzo no estaba firme. La Marina llamó de regreso al contratista original para hacer las reparaciones antes de que el trabajo pudiera terminar. La Torre 4 soportó 5 tormentas más en el invierno de 1958-1959, con vientos de hasta 90 millas por hora y olas de 10 metros. Las reparaciones terminaron en mayo de 1959. Después, los buzos informaron que el movimiento de la torre había disminuido claramente. Por el momento parecía estable. Esa estabilidad no duró. En enero de 1960, las tripulaciones de la Torre 4 reportaron ruidos extraños y un movimiento inusual, distinto a las sacudidas normales que conocían. Se pidió otra inspección de buceo. Para febrero, los buzos confirmaron más refuerzos sueltos en el plano AB, tanto a 8 metros como a 23 metros, mostrando que las mismas debilidades habían regresado. Aunque ya se habían hecho reparaciones, la Fuerza Aérea volvió a llamar a una de las firmas de diseño originales para evaluar la estructura. Su veredicto fue claro: sin un refuerzo inmediato, la Torre 4 podría no durar el año. El ingeniero jefe advirtió: es una emergencia. Si no hacemos algo con esta torre, podríamos perderla a menos que se haga algo antes del 1 de agosto. Los ingenieros propusieron agregar refuerzos de acero en forma de X justo por encima de la línea de flotación para reforzar las patas. Era un trabajo importante, valorado en más de $50,000, casi el 5% del presupuesto original de construcción. El trabajo concluyó en agosto de 1960 y los ingenieros certificaron que la Torre 4 recuperó su resistencia original. Dijeron que podía soportar nuevamente vientos de hasta 125 millas por hora y olas rompientes de 11 metros, pero apenas un mes después, otra tormenta pondría a prueba esas afirmaciones. A principios de septiembre de 1960, el huracán Donna cruzó el Atlántico y alcanzó la categoría 4 con vientos de 140 millas por hora en los Cayos de Florida, debilitándose mientras avanzaba hacia el norte. Pero aún llevaba una fuerza enorme. El mando de la Fuerza Aérea recordó a DAISI y evacuó a todos de la Torre 4 antes de que llegara Donna, lo cual resultó ser la decisión correcta. El 12 de septiembre de 1960, el huracán Donna golpeó la torre con vientos de hasta 130 millas por hora y olas de más de 15 metros de altura. La tormenta destruyó el puente de mando y la plataforma de mantenimiento bajo la cubierta que usaban los buzos, y dañó gravemente partes de los nuevos refuerzos sobre el agua. Cuando los buzos regresaron en noviembre, también encontraron daños graves en los refuerzos submarinos, nuevamente concentrados en el plano AB en los niveles superiores. Las reparaciones de 1959 fallaron y los refuerzos de 1960 ya estaban comprometidos. La torre había caído en un ciclo de daño, reparación y nuevo daño que se aceleraba con cada temporada de tormentas. A finales de 1960, la principal preocupación había pasado de ser el radar y las comunicaciones, así era seguro que las tripulaciones la ocuparan. Torre 4. A diferencia de las torres 2 y 3 que estaban en aguas menos profundas, la Torre 4 tuvo problemas desde su construcción. Su cimiento superficial, refuerzos dañados y tormentas en aguas profundas la mantenían en peligro constante. La Fuerza Aérea y la Marina podían reparar partes de la estructura, pero no podían cambiar el entorno hostil en el que se encontraba. A fines de 1960, los hombres en la Torre 4 sabían que la instalación ya no era tan estable como debía. Tras el huracán Donna, la plataforma quedó doblada y dañada, los refuerzos torcidos, grietas abiertas y el puente de mando arrancado.
La Fuerza Aérea redujo el número de tripulantes de más de 80 a solo 28, la mitad personal de la Fuerza Aérea para operar el radar y la otra mitad contratistas civiles para seguir reparando la estructura. La misión había cambiado de alerta temprana a simple supervivencia. La vida a bordo se volvía más dura cada semana. Las tormentas sacudían la torre tan fuerte que los soldadores apenas sostenían sus sopletes. Los hombres perdían el equilibrio de repente, los mares invernales congelaban las cubiertas y hasta el trabajo rutinario era peligroso. El capitán Gordon Palan veía claramente el riesgo. Solicitó la evacuación varias veces, advirtiendo que la torre era demasiado inestable para soportar el invierno. Cada solicitud fue rechazada. Los comandantes temían que dejarla vacía invitaría a los barcos pesqueros soviéticos sospechosos de espionaje a ocuparla. Para los que seguían a bordo significaba una cosa: tenían que soportar el invierno del Atlántico Norte en la vieja temblorosa. Reconozco este momento entre muchos otros desastres. Los hombres dentro pueden ver lo que se avecina, pero no controlan la decisión. Cuando se ignoran las advertencias, la cuenta regresiva sigue avanzando hasta que, desafortunadamente, llegan al punto de no retorno. El 15 de enero de 1961 el clima se cerró. Por la mañana los vientos superaron los 60 nudos y las olas alcanzaron los 9 metros. La torre empezó a torcerse y balancearse de formas nuevas y alarmantes. A las 4 p.m. el capitán Pelling avisó a la costa que sospechaba otra falla en el soporte. Advirtió que si el viento cambiaba de dirección, toda la estructura podría venirse abajo. Minutos después, un contratista vio una grieta de medio metro en la base de una de las patas. Esperaban resistir hasta la llegada de los helicópteros al día siguiente, pero la tormenta empeoró. Al anochecer, las olas superaban 11 metros y los vientos 85 nudos. El capitán Pelling llamó por última vez a su esposa y le dijo que el portaaviones United States Ship Wasp estaba en camino. A las 7:15 p.m., el contratista Enrique Schutz transmitió sus últimas palabras por radio. Mi próxima llamada será desde el United States Ship Wasp o desde el mar. Amapichis. Esas palabras son escalofriantes, no muestran pánico, sino certeza. Cuando un hombre habla así, significa que ya evaluó las probabilidades y las encontró insuficientes. No es miedo, sino resignación. El reconocimiento silencioso de que la voluntad humana y la ingeniería han llegado a su límite. Sus palabras son más veredicto que mensaje. Uno que nos muestra cómo los hombres a bordo entendieron la inevitabilidad de lo que se avecinaba mucho antes de que el océano lo dejara claro. 5 minutos después, el radar de la Torre 4 desapareció de la pantalla del Qatar New Bedford. Cuando la tripulación miró hacia el horizonte, la torre ya no estaba, había sido tragada por el Atlántico. Cuando la Torre 4 desapareció del radar, la respuesta fue inmediata, pero las condiciones que la derribaron hicieron casi imposible el rescate. El Qatar New Bedford, que ya estaba en la zona, avisó por radio que la Texas 4 se había volcado. Otras unidades de la Marina acudieron rápidamente y en horas había 5 barcos en el mar. El portaaviones United States Ship Wasp y los destructores F.T. Berry, Norris, Lloyd, Thomas y McCaffrey. El clima hizo que sus esfuerzos fueran casi inútiles. Con vientos aún por encima de los 80 nudos, el mar todavía creciendo y poca visibilidad. Se pospusieron las operaciones de helicópteros en el United States Ship Wasp. Cuando las condiciones mejoraron un poco, el barco buscó en el lugar donde había estado la torre. Casi no quedaba nada en la superficie. Las tripulaciones hallaron una lancha pequeña destruida, un colchón flotante y escombros dispersos. Había una gran mancha de diésel, aceite y gasolina, pero no se veía ninguna parte de la plataforma sobre las olas. Al inicio la gente dudaba si alguien sobrevivió en la estructura hundida. Submarinistas y buzos sabían que bolsas de aire podían mantener a personas vivas durante horas en un naufragio. El destructor McCaffrey captó un leve golpeteo metálico en el sonar, lo que sugería que algo o alguien podría seguir con vida. Los buzos de la Marina de los equipos de aguas poco profundas entraron a pesar del riesgo de trabajar alrededor de una estructura de acero colapsada de 7.000 toneladas. La realidad es que el clima afecta principalmente la superficie, y mientras más profundo desciende un buzo, menos siente la tormenta. Hallaron el naufragio casi intacto, paralelo a la superficie, con bordes irregulares a 6 metros bajo la línea de flotación.
Las condiciones a esa profundidad eran muy peligrosas. Grandes vigas retorcidas, escombros inestables y la posibilidad de un colapso hacían imposible cualquier búsqueda. Después, buzos civiles subieron al United States Ship Wasp para ayudar, pero tampoco hallaron una forma segura de explorar el interior. Al final no hubo sobrevivientes. Al día siguiente, el 16 de enero, helicópteros avistaron un cuerpo flotando cerca de los restos del naufragio. Fue recuperado por McCaffrey y se identificó como un sargento maestro de la Fuerza Aérea. Avistaron otro cuerpo, pero se perdió antes de recuperarlo. A pesar de amplias búsquedas, no hallaron más restos. Los hombres de la Torre de Texas 4 probablemente fueron arrojados al mar sin aviso cuando la estructura colapsó. Con congelación y vientos de 85 nudos, sobrevivir en mar abierto era imposible. Durante más de unos minutos, los buzos siguieron inspeccionando los restos y encontraron las 3 bases aún incrustadas en el lecho marino. Notaron que las patas A y C estaban fracturadas sobre su base. También vieron que la pata B se dobló cerca de su base sin romperse. Esto evidenció que las patas fallaron en sus zonas más débiles, coincidiendo con años de daño y la fuerza de la tormenta de enero. Los 28 hombres de la Torre 4 fueron declarados oficialmente perdidos en el mar. Pocas semanas después, los investigadores cuestionaron si la Torre de Texas 4 fue bien diseñada, construida y mantenida. El 3 de mayo de 1961, el Subcomité de Investigación de Preparación del Senado realizó audiencias públicas en Washington, reuniendo a ingenieros navales, oficiales de la Fuerza Aérea, contratistas, buzos y diseñadores. Los testigos mostraron que la Torre 4, a diferencia de la 2 y 3, tenía patas incrustadas a 55 metros en vez de 18, lo que la hacía menos estable. Los registros indicaron daños durante la construcción, como abolladuras de 25 centímetros en las patas A, B y refuerzos rotos antes de terminar la torre. Los refuerzos submarinos solían usar conexiones de pasador con tolerancias excesivas que se aflojaban tras tormentas, y un contratista se opuso totalmente a su uso. Después de las tormentas, las reparaciones seguían enfocándose en el lado AB que daba a la costa, el cual había estado dañado desde el principio. La gente no coincidía sobre el refuerzo en X sobre el agua de 1960. Unos decían que aumentaba tensiones y palanca por las olas en las bases, otros que restauraba la rigidez necesaria. Los investigadores hallaron que el colapso fue causado por las grietas en los soportes y refuerzos agravadas por el mar agitado. El capitán de la Marina Elbers estuvo de acuerdo, diciendo que las olas doblaron la estructura más allá de lo que fue diseñada para soportar y que los estándares originales debieron haber sido más estrictos. La investigación analizó por qué las tripulaciones siguieron en la torre pese a repetidos llamados a evacuar. El capitán Gordon Pellin podía ordenar una evacuación de emergencia, pero tras la llegada de las tormentas ya no fue posible sacar a la gente. Rechazaron sus solicitudes para retirar a las tripulaciones antes de las tormentas. Los líderes de la Fuerza Aérea temían que una torre vacía atrajera a los arrastreros soviéticos y mantuvieron el radar activo, aunque los misiles balísticos intercontinentales ya estaban reduciendo su valor. Parece que la seguridad se puso en la balanza contra la estrategia y la estrategia ganó, lo cual es un patrón que he visto a lo largo de las historias en este canal. Las decisiones tomadas en salas de reuniones por razones de costo, orgullo o estrategia pueden sobrevivir en el papeleo durante décadas. Pero en el mar se derrumban en un instante. Esta vez el precio fue la torre misma y las vidas que protegía. 2 meses tras el colapso. Los fiscales acusaron al coronel Banks, comandante interino del sector de defensa aérea, al mayor Shepard, comandante del 4604 o Escuadrón de Apoyo Aéreo, y al mayor Stark, oficial ejecutivo, por negligencia culposa, homicidio involuntario y por incumplimiento del deber, según el artículo 92. Los fiscales afirmaron que los oficiales ignoraron advertencias y no evacuaron a la tripulación, mientras que la defensa argumentó que ningún informe de ingeniería declaró que la torre fuera insegura y que las evacuaciones durante la tormenta no eran prácticas. Después de varios meses, los 3 oficiales fueron absueltos. Tras el colapso, la atención se enfocó en las torres 2 y 3 que seguían ocupadas. La Marina apresuró las inspecciones utilizando las firmas de diseño originales a pesar de la controversia, y las revisiones no encontraron fallas estructurales inmediatas.
La Fuerza Aérea instaló cápsulas de escape para 7 personas con suministros para 15 días, pero nunca se probaron en situaciones reales. Aún así, la confianza de la gente en el programa se había perdido. En 1962, los aviones de patrulla con radares de largo alcance volvieron obsoletas las torres fijas. La crisis de los misiles en Cuba en 1962 mostró que la mayor amenaza eran los misiles de largo alcance, no los bombarderos. En 1963, la Fuerza Aérea de Estados Unidos ordenó el cierre de las torres de Texas. La Torre 2 fue desmantelada en enero de 1963, sus patas fueron voladas y la plataforma se hundió. En vez de flotar como se planeó, la Torre 3 fue desmantelada en marzo de 1963 con más precauciones. Y en 1964, los equipos cortaron sus patas y flotaron la plataforma hasta la costa para desmantelarla. Para agosto de 1964, el programa de las Torres Texas había terminado oficialmente.